tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor y amigo Luis Adrián López. En esta serie de mensajes titulados Tránsito de Respuestas, agradezco a aquellos que me han hecho saber que en mi mente ha salido también la expresión de tránsito de ideas. En un principio no sabía por cuál definirme, pero concretamente he llegado a la conclusión de que es la respuesta, más que la idea, es la articulación, es la manifestación, completamente medible, evaluable, modificable, que puede desprenderse de la conducta del ser humano, de su respuesta. Y pues en esta ocasión nos toca abordar en esta plataforma precisamente el concepto etimológico, la percepción del significante de la palabra respuestas, con vistas ya a nuestro tercer programa para poder empezar a generar y a presentarles a ustedes toda una serie de enfoques para que juntamente y en conjunto nos vayamos edificando mutuamente. Quiero agradecer tanto la vida de un ser muy especial enviado del cielo, enviado del más allá, del infinito. Algunos de ustedes conocen a lo que se refiere esta gorra que usted ve aquí. Y fue motivado por el amor que mi hija me tiene. Y me ha conmovido hasta los huesos. He vivido una inmersión maravillosa y mando un saludo antes de iniciar el tema a la familia Legacy, que ahora nos ha albergado en su seno y que tiene un líder y un equipo de líderes que de una manera luminosa, sana, nos ha estado equipando. Este tercer video empieza a mostrar los avances que he tenido por la preparación, resultado de esa inmersión, y es solamente el inicio. Usted recordará la parte de este desarrollo con la cual pretendo ser útil a mí mismo y a mis semejantes. Pues hemos abocado, después de este saludo y de este reconocimiento, a mi hija Magdiel Saray López Huerta, y sin hacer menos a nadie. Cada persona irá apareciendo a lo largo de esta película de éxito, de transformación, de impacto, y vamos a entrar al tema. El tema es ver la segunda palabra de esta plataforma, que es respuestas. El título de lo que estamos ahorita construyendo, edificando de manera propedéutica es Tránsito de Respuestas. En los dos videos anteriores hemos dado una panorámica general acerca de lo que pretende esta plataforma del tránsito de respuestas. En el video anterior hablamos de el concepto, el enfoque del tránsito. Particularmente entendimos que es de doble vía, es una actividad de doble vía. Puede ir uno en monoplaza y puede ir uno con copiloto, humanamente hablando, pero siempre hay un motor que genera el movimiento del ser humano, que en sí es el tránsito. Y el hablar de doble vía, bueno, comprendemos que es de ida y vuelta, es hacia arriba y es hacia abajo, es hacia la derecha y es hacia la izquierda, es hacia enfrente y es hacia atrás, pero también es hacia adentro. Las direcciones más importantes en que nos movemos son así. Nosotros pensamos que lo más maravilloso viene de moverse hacia arriba, pero también hay movimientos hacia lo profundo,
hacia lo desconocido. Y con ello pudiéramos hablar de los movimientos hacia la oscuridad. Y no por oscuridad hablar de tinieblas perversas y malvadas, sino en aquellos lugares que se necesita llegar a los secretos, a las entrañas, a lo profundo. Y por supuesto que decir lo que hay que avanzar y a veces lo que hay que retroceder. Cuando podemos llegar por la vía derecha y cuando podemos llegar por la vía izquierda. Pero siempre también considerando la parte hacia el interior de nosotros. El reino Malhut está en nosotros. Con esta breve semblanza de lo que vimos anteriormente y un poco una panorámica que nos adentre a precisamente las respuestas o respuesta. Podemos nosotros entender que respuestas es el plural, pero se parte también de la unidad, de la respuesta, del singular. Y podemos ver un sinónimo que sería la palabra contestación. Sin embargo, vamos a abocarnos en la palabra respuesta. Pienso hacer una dirección en el idioma inglés, en otro pensamiento, en otro alcance, pero la plataforma será la misma. Transit Response. Entonces, empecemos. Respuesta es algo maravilloso porque cuando nosotros pensamos en respuesta, pensamos en un resultado que no tiene nada que ver con la alegría, con la gratitud. Pero realmente el punto fundamental de llegar a una respuesta es siempre satisfactorio. Encontrar la satisfacción a una pregunta. Eso es lo que genera una respuesta. En el próximo video veremos la articulación de estas dos palabras, tránsito y respuestas. Solamente se la dejo de entrada así porque hay satisfacción en medio del tránsito de respuestas. Así es que la satisfacción es a una pregunta y eso es algo maravilloso porque el placer inicia en nuestra percepción y la percepción tiene plataformas. Hay plataformas cognitivas, hay plataformas biológicas, hay plataformas ambientales, pero hay plataformas de mundos superiores, de estadios del alma refinados que nos hacen encontrar una verdadera satisfacción. Así es que la respuesta siempre se puede ver. La respuesta queda oculta ante el ignorante, pero ante el entendido es clara, es completamente discernible y placentera. Así es que cuando nosotros vemos la conducta de un individuo, porque estamos hablando del tránsito de respuestas en los seres humanos, pero esto nos lleva también a podernos presentar las respuestas que da el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, todo lo que conforma la Tierra, la respuesta de la Tierra, la respuesta de los sistemas solares, de las galaxias, de las Pleiades, de los Oriones. Así es que como usted ve y se perfila, esto es para ir lejos, muy lejos, cuanto nos permita la vida, el regalo de la vida, en este viaje maravilloso, en este viaje donde usted y yo tenemos que ser héroes de nuestra propia aventura. Muy bien, la conducta se puede ver. Vemos nosotros el movimiento, la actividad que causa el tránsito cuando hay una respuesta. También un no movimiento es una respuesta. Cuando alguien se mueve, está respondiendo. Y cuando alguien no se mueve, también está respondiendo. Es decir, tú puedes mandarle un mensaje a alguien y si te responde, está en movimiento. Y si no te responde, ese no movimiento está haciendo una respuesta. Y tenemos que ser claros en entender las señales
que recibimos de otros. Pero una respuesta encierra una reacción, la dinámica del movimiento causado muchas veces por la irritabilidad. Cuando uno se encuentra en un lugar donde le han puesto a uno hasta la tapa, esa irritación lo hace a uno moverse. Es decir, cuando hay estímulos, aunque sean placenteros y uno quiera quedar ahí, pero tiene que haber un movimiento. Sin embargo, la irritabilidad también es un movimiento. Y estos estímulos pueden ser externos o internos, generados por nuestras necesidades, por nuestros gustos, por nuestros horarios, compromisos, o puede ser porque empieza a llover, o puede ser porque empieza a haber alguna gresca, etc. La respuesta siempre se debe de ver como una reacción o por la reacción del individuo. Hay otros elementos que son los elementos químicos. Dependiendo de lo que nosotros tomemos, va a causar un efecto químico, llámese alcohol o sustancias tóxicas o afrodisíacas. También puede haber reacciones eléctricas. La manera en que pensamos, en que percibimos, en que procesamos los pensamientos, estas respuestas eléctricas propias de nuestro cerebro, nos hacen reaccionar, nos hacen actuar y se ve. Y a veces por cuestiones mecánicas, por estímulos mecánicos. Cuando uno está en una posición durante horas, de repente la mecánica es ponerse cómodo porque el cuerpo pide movimiento, pide placer. Entonces, la respuesta también tiene sus factores de esta naturaleza. A veces son por circunstancias. Entramos a ambientes, participamos de ambientes que nos son dados por circunstancias. Porque vamos en un viaje y hay un hoyo, porque vamos en un viaje y hay un choque, o porque nos hacen una invitación que no esperábamos y correspondemos. Bueno, todo esto circunstancial nos hace generar una respuesta. Puede ser física, puede ser biológica, puede ser emocional, sentimental, intelectual, y el punto de ir elevando y refinando, considerando las cuestiones espirituales. No desapegándose de nuestro cuerpo, porque precisamente estamos viendo que la plataforma de la respuesta inicia precisamente con la satisfacción que se genera en nuestro cuerpo. Entonces, pues hay respuestas que las motiva el entorno atmosférico, como les decía, si llueve, si hace mucho sol, si empieza a hacerse de noche o si se empieza a hacer de madrugada, etc. Usted ve que los antros se empiezan a vaciar cuando se empieza a hacer de madrugada y los antros se empiezan a llenar cuando se empieza a hacer de noche. Entonces hay actividades, hay respuestas del ser humano atmosféricas, completamente. Pero la respuesta siempre nos otorga un aprendizaje, o es producto de un aprendizaje. No se puede responder algo que no se ha aprendido. Se pueden emitir conceptos y teorías, pero hasta que se hace la adquisición de las destrezas y se manifiestan, entonces estamos hablando de un aprendizaje. ¿Quién puede responder? El que ha aprendido. ¿Quién puede preguntar? El que desconoce. Y nosotros estamos en ese vaivén, estamos en ese péndulo de ignorar y de aprender. De esa manera nosotros tenemos que entender lo que debemos reforzar y lo que debemos modificar. Así que la respuesta no es la última panacea, o no es la panacea, es modificable completamente. Por eso la plataforma de lo que estamos instruyendo es el tránsito. No se olvide usted que hay tránsito. Si en los últimos días de su vida hay muchos embotellamientos, si en los últimos días de su vida hay mucho desorden, falta de coordinación y planeación,
su tránsito va a verse afectado y las respuestas que va a emitir en su vida van a ser completamente disminuidas, limitadas, insuficientes. Pero si hay una buena respuesta hay que reforzarla y seguir adelante, porque cuando llegas a una respuesta inicia una nueva pregunta, ¿vale? Así que la palabra respuesta tiene un prefijo re, que compone una palabra o muchas palabras, como la palabra reconocer, reconciliación, respuesta. Esta palabra con este prefijo viene de una raíz espondere, y espondere implica prometer, pero también implica ofrecer. Las dos cosas, una promesa a ti misma, a ti mismo, algo que tú te ofreces, algo que está en tu capacidad, algo que tú tienes la posibilidad de generar, de ofrecerte a ti mismo. No estamos hablando de ser objetos de publicidades, de campañas, sino estamos hablando del concepto que se origina sobre tu vida, que tengas respuestas. Porque el vencimiento de aquellos que hemos pasado por errores en la vida es porque no tenemos respuestas. ¿Por qué abandonamos un hogar? Porque no tenemos la respuesta oro molido de cuánto vale un hogar, cuánto vale tu esposo, tu esposa, tus hijos, cuánto vale tu dignidad, cuánto vale tu preparación, cuánto vale tu crecimiento. No hay respuestas. Y entonces rápidamente nos es arrebatado aquello que no tenemos una respuesta que ofrecernos a nosotros mismos primeramente. Pero esta palabra spondere también se genera de una raíz indoeuropea que es spent. Y esta palabra spent implica ofrecer libación. En otras palabras, implica ofrecer un sacrificio. Y se ofrece sacrificio no malpensadamente para calmar la ira de alguien, de un dios o de una odiosa, sino ofrecerte a ti mismo en libación, ofrecerte a ti mismo en sacrificio, hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, tengas ganas o no tengas ganas. Eso se llama disciplina, y la disciplina es un sacrificio. Entonces, spent corresponde a la palabra respuesta, respondere. Estamos con la oportunidad de ofrecernos a nosotros mismos, de reconocer que en nosotros mismos hay algo más que huesos, que músculos, que entrañas. Hay algo más que reacciones bioquímicas, neurológicas. Hay algo más, hay algo que trasciende. Y por eso es digno de ofrecerse una respuesta. Por eso es digno de ofrecérsenos o de ofrecernos libación, de ofrecernos sacrificio. Vale la pena que esa luz de lo alto reciba el sacrificio de tener nosotros respuestas para conducirnos como hemos llegado a comprender y a conocer y a probar y aplicar. Así es que la palabra respuesta es un sustantivo femenino. Y con esto pienso en algo muy interesante. Definitivamente el aspecto femenino, y por femenino, sí, me refiero a la mujer. Reconozco que no fue mi padre quien me dio a luz. Reconozco que fue una mujer. Reconozco que de ella recibí protección, de ella recibí sustento. Participó mi padre, por supuesto, pero esta plataforma de estas dos palabras encierra precisamente dos columnas. Tránsito, palabra masculina, y respuesta, palabra femenina. Que cuando estas dos palabras se unen, entonces se genera una perfecta
luz en nuestra conciencia, pero hay que considerar que es femenino. Y no hay que hacer a un lado nunca la vida de las mujeres en nuestras vidas. Les reitero, esta gorrita que ustedes ven aquí, y que puedo decir que será un evento que cambió mi vida, o es el evento que cambió mi vida, con toda la plataforma a la que he llegado en mi vida, la generó una mujer. Estando yo en medio de situaciones adversas, de situaciones que de repente no encuentra una salida, la respuesta, la energía femenina, la columna del amor, la columna de la misericordia, redirige. Porque a veces estamos en la columna del cerebro, de que estamos preguntándonos y no queremos tomar la respuesta. Así que en esta hora, pues, reconociendo que la respuesta es un sustantivo femenino, vamos también a reconocer los elementos que la generan. ¿Qué elementos participan en la respuesta? Obviamente, para que haya una respuesta, se tiene que generar una comunicación, un diálogo, una conexión, una capacidad de reconocer al otro y reconocerme a mí. Y que en medio de ese circuito del diálogo, ese diagrama del diálogo, bueno, ya les había compartido, tiene que haber quien emite, tiene que haber quien da su mensaje, quien da su conocimiento, y tiene que haber un receptor, tiene que haber una vasija, tiene que haber un cuerpo, tiene que haber algo que soporte la respuesta. Así que quien recibe la respuesta de aquel que la emite, también tiene que interpretarla. Toda respuesta pasa por un proceso de interpretación para su comprensión, para su dilucidación. Así es que nosotros debemos de entender que no se logra el diálogo, la comunicación completa entre el emisor y el receptor cuando es unilateral. Si solamente se recibe el mensaje y no se responde, no se reacciona, no hay un adquirir, ha sido unilateral, lo cual nos lleva a permanecer en un estado de bucle, de estancamiento, aunque nada deja de estar sin movimiento, pero hay algo que puede estar siempre en el mismo bucle, en la misma repetición, en el mismo error, en la misma falta, en la misma falla, en la misma necesidad, en el mismo fracaso, etcétera, etcétera. Y pues algunos hemos tenido que dejarnos de hacer tontos con nuestra vida. Y yo agradezco por tener el privilegio en medio de este tiempo de tener una comunidad que a lo largo de mis años se ha levantado, pero no olvido el origen. 5 mujeres maravillosas en mi vida son el producto de lo que ahora soy. Y digo 5 porque no quiero causar ofensa a nadie, pero naturalmente a quien reconozco y conocí, mi abuela llamada Ignacia, una mujer moreliana que vivió en el tiempo de la Revolución y que a su vez, junto con su esposo, producto de vienes conmigo entre los levantados a la bola, y fue mi abuela refugio, Cuca, con mucho cariño, y Nachita, con mucho cariño. Ambas ya están en el lugar donde todos regresaremos, buenos o malos. Algunos piensan que no, que los malos al infierno.
entonces creo que todos estaríamos ahí, y ahí también estaría Dios, ¿no? Porque Dios gobierna en todo lugar, en toda circunstancia, en todo mundo, en todo universo, etc. Pero bueno, la tercera mujer, y la que me dio la oportunidad de venir a este mundo, y mi primer código postal, mi madre, María Elena, que luchó porque yo pudiera tener este precioso viaje de vida. Les he dicho desde un principio que les hablaré desde mi enfoque, para compartirlo, no para imponerlo, simplemente para que les sirva de referencia si en algo puede serle de utilidad. Pero todos tenemos nuestros enfoques, y le estoy hablando de mi tercera mujer, que también ya partió. La cuarta es mi hija, y le digo que es mi hija porque naturalmente no estoy con su madre, así que a Dios gracias, a ella no la he perdido. He hecho todo por perderla, y ella ha hecho todo por que estemos, porque no nos desbandemos. Así que estoy agradecidísimo de mi cuarta mujer. Y por supuesto la quinta mujer, mi hoy, mi esposa, Kenia Sofía Bernal Medina, que agradezco a Dios, es un regalo en mi vida, y estoy completamente agradecido de la presencia de las mujeres en mi vida. A lo largo de estas ponencias, de estos videos, de este trabajo, les voy a hablar de muchas mujeres. Hay un gran hombre que encontró a su Elodia. Bueno, pues yo he discernido a mis almas gemelas, y han sido muchas. No por hablar de muchos matrimonios, que para el caso ya usted sabrá después cómo estoy, pero de tantas mujeres que a mi lado me han tendido la mano, que han vivido con un corazón generoso, noble, y que me transformaron la vida, y que hoy tengo el valor de no retrasar, de no autosabotearme y autoengañarme. Por eso es necesaria la respuesta. Así que consideremos que la respuesta es un elemento femenino, y consideramos que no es un diálogo unilateral, sino que hay que escuchar la contraparte, como varón a la mujer y como mujer al varón. De eso hablaremos después también. Pero bueno, entre el emisor y el receptor siempre va a haber un código que los va a unir, y ese código es el mensaje que otorga el emisor. El mensaje llega a través de un lenguaje. Hay lenguaje naturalmente a través de palabras, de gestos, hay lenguaje de signos escritos, de idiomas, es decir, pero hay lenguaje animal, hay lenguaje humano y hay lenguaje divino, y hay un lenguaje universal, la unicidad. Cuando nosotros podemos entrar a ese todo, vemos que no está separado nada. Yo le estoy hablando ahorita de dos columnas, le he expuesto acerca de la columna del amor, del corazón, pero también la columna de la estructuración, del entendimiento del cerebro, y se tienen que unir, y solamente lograremos ascender ahí cuando entendamos que hay un ser superior que se puede y quiere y pretende comunicarse con nosotros de diferentes maneras. Él se comunica con todos los niños, pero no todos los niños son iguales. Él se comunica con todos los enfermos, pero no todos los enfermos están en los mismos lugares, con las mismas familias, con las mismas religiones, etc. No estoy hablando de religión. Así que, considerando todo esto, hay un punto importante que debemos ver, y que es la interferencia. Para poder recibir el mensaje, el receptor
se va a enfrentar a interferencias, a ruidos, a distracciones, a prejuicios, y eso limita el alcance, limita la adquisición del entendimiento que otorgan las respuestas que nos hacen movernos o no movernos. Así es que lo importante es que nosotros aprendamos con las respuestas a establecer distintos canales de comunicación. Hoy he tenido una gran comunicación con esta familia llamada Legacy, que es una comunidad en la cual jóvenes y unos un poquito mayores que yo tengo 58 años a la fecha, decía mi abuela, entrados en 59, de tal manera que he podido conectar con personas de distintos lugares, de distintos países, que estamos en la misma frecuencia, en el sentido de la vida, y que nos haga sentido el sentido de la vida. Así que, concluyendo, sabemos que cuando hay una respuesta, hay un derecho a réplica. Por eso en el forcejeo, en el agotamiento de las preguntas, las respuestas se van ampliando, se van profundizando. En el próximo video hablaremos aún de las preguntas que ya tienen barba, ¿no? De esa barba de más de 1000 años, más de 2000 años. O sea, preguntas que son tan antiguas y las respuestas que son tan ignoradas, pero nos iremos adentrando. Espero que le vaya agradando. Por favor, antes de casi ya despedirme, apóyeme con una manita arriba, un like, un comentario, en su caso una suscripción, que me será de mucho apoyo. Sus comentarios me van a ayudar a perfeccionar. Estoy todavía en pre-entrenamiento hacia la cámara. No es lo mismo soltarse presencial que con la cámara. Y hay cosas que uno tiene que aprender. Bendito Dios porque puedo aprender. Así es que todas las preguntas que generan respuestas van a tener derecho a réplica. Hay respuestas muy cerradas que tienen la finalidad de que digas sí o no. Punto, no hay más. Pero hay respuestas más elevadas, que son respuestas filosóficas y que requieren que usted haga una introspección, una investigación, que haga un estudio, pero sin dejar de moverse hacia ese tránsito, hacia esa modificación, hacia esa transformación de su vida. Y que antes de responderse esa pregunta, pues tiene que haber una total certeza. Naturalmente es que es modificable siempre, porque nada es permanente. Esa es una segunda ley que ahorita no les voy a comentar. La impermanencia de todo. Para muchos ya lo saben, otros creen que no. Creen que si tú dejas una piedra, ahí va a estar por siempre. Y no, por los siglos de los siglos. No es así. Estamos hechos para avanzar más y crecer más y llegar a más. Así que siempre una genera, cuando se responde va a generar una pregunta, cuando es respondida va a generar conciencia. Las respuestas generan conciencia. Y la conciencia de nuestros objetivos cuando tenemos respuestas, la conciencia de nuestros límites cuando tenemos conciencias, las respuestas de nuestros recursos cuando tenemos conciencia, nos lleva indudablemente a entender que estamos viajando, que estamos transitando, que estamos transicionando. Y de esa manera le invito a que el próximo miércoles nos veamos aquí, en Tránsito de Respuestas. Su servidor y amigo Luis Adrián López. No se olvide de compartir y de comentar. Le agradezco mucho, infinitamente, y en su momento pues daremos por acá indicación de esta gorrita, que es todo para un desafío para su servidor, pero es toda una experiencia maravillosa que agradezco que haya sido enviada a mi vida y a mi corazón. Hasta la vista y hasta el próximo programa
en tránsito de respuestas. Gracias.